Buenos días, continuando con la clase de biología, vamos a hablar sobre las moléculas inorgánicas. Recordando qué cosa era una molécula inorgánica, eran las moléculas que no tenían enlace carbono-carbono. En algunos casos presentaba carbono, pero no estaba unido a otra molécula de carbono, a otro átomo de carbono. Y la más conocida era el agua. El agua es una molécula formada por hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es conocido como una molécula binaria. ¿Qué quiere decir con la molécula binaria? La molécula binaria quiere decir que está formada por dos átomos, el hidrógeno y el oxígeno. La importancia que vamos a encontrar en el agua va a ser la molécula más abundante entre todos los seres vivos, ¿no? Y se va a formar de la unión del hidrógeno y el oxígeno, como habíamos mencionado arriba. Y su enlace es el enlace covalente polar. Es un enlace en el cual dice los átomos no son iguales, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Y tiene un ángulo de enlace conocido como el 104.5. Ahí acá podemos observar, si viéramos nosotros, el ángulo de enlace va a ser este de acá. Este pequeño enlace es de 104,5. Me va a servir también, es importante para la circulación sanguínea y la turgencia en el caso de ganar o perder líquidos. Gracias a que si yo tuviera más agua, vamos a tener flexibilidad en nuestro cuerpo, una flexibilidad en todos los tejidos. Me va a servir como lubricante. Acuérdate que en la parte interna de nuestros órganos, esos órganos están sobándose y necesitan tener cierta cantidad de lubricante para que pueda sobarse nada más y no pueda hacerse herida. ¿Qué tenemos ahí entonces? Ahí está un poquito de agua, ¿no? Y me va a servir como amortiguador. En este caso va a servir para algunos órganos internos y órganos importantes, ¿no? Acuérdate que en el cerebro está cubierto por un líquido llamado el líquido cefalorraquídeo, que nos protege y amortigua el dolor en la cabeza, ¿no? Si no, ya nos perdemos la capacidad cerebral. Luego también sirve para transportar sustancias. Acuérdate que el agua, al diluirse las sustancias, puede llevar más rápido, ¿no? Varía en porcentaje en cada ser vivo. Como podemos ver en el gráfico, la medusa tiene 95%, el pino 47%, el hombre 70%, las semillas del cereal 20% y la lombriz de tierra 83%. ¿Cómo va variando de acuerdo al individuo, de acuerdo al ser vivo? Y en el planeta vamos a encontrar las 3/4 partes de agua aproximadamente. El agua se va a encontrar en 3 estados, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso, de las cuales mayormente tenemos líquido y sólido. El gaseoso se le conoce como vapor de agua. Es insípido, quiere decir que no tiene color, no tiene olor. Y gracias al agua nosotros vamos a realizar casi todas las reacciones químicas dentro del cuerpo. A estas reacciones se le conocen como reacciones acuosas. Y su peso molecular o su unidad de masa atómica es de 18. ¿Cómo he encontrado ese número? Acuérdate que el oxígeno es 16, el hidrógeno es 1, 1 por 2 es 2, más 16 me sale 18. Y se solidifica a los 0 grados centígrados y su ebullición es a los 100 grados centígrados. Entonces vamos a ver, hemos visto la importancia, para qué me sirve el agua. Ahora vamos a ver nosotros sus propiedades. Propiedades importantes que tiene el agua, la dipolaridad. ¿Qué cosa es eso? Ah, mira, acuérdate que yo tenía oxígeno. Y el oxígeno, en la parte de la carga del oxígeno va a ser negativo. Y las cargas del hidrógeno van a ser positivas. Gracias a eso voy a tener un polo negativo arriba y dos polos positivos abajo. Gracias a eso vamos a tener, dice, una molécula que tiene dos polos. Ya eso se llama la dipolaridad. Gracias a la dipolaridad, yo voy a hablar de que es una molécula que puede disolver casi todo. Sustancias orgánicas como el azúcar y sustancias inorgánicas como las sales minerales. A esa característica se le conoce como el solvente universal. Vamos a ver otra propiedad conocida como la capilaridad.
Quiere decir que el agua va a tender a subir un poquitito más arriba por medio de pequeños tubitos. Cuanto más pequeños, estos tubitos llamados capilares van a subir más arriba, todo lo que pueda hacia arriba. ¿Dónde vamos a observar esto? En la gran mayoría de árboles, ¿no? Árboles de 50 metros, de 80 metros. ¿Cómo llega el agua hacia arriba? Sí, acuérdate que solamente absorbe por la raíz, por medio de la capilaridad. Luego tenemos otra propiedad conocida como la cohesión molecular. Esta cohesión es la característica de que estas moléculas se van pegando y tratan de expandir. No sé si alguna vez les ha pasado que una gotita de agüita le cayó en su hoja y de un momento a otro se hizo grande. Ah, profe, ¿por qué ocurre eso? Gracias a la cohesión. Tratan de expandirse porque tienen un enlace conocido como el enlace puente de hidrógeno. Gracias a este enlace tratan de expandirse todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Y gracias a eso también se va pegando. A esto se le conoce gracias al puente de hidrógeno, ¿no? Luego tenemos otra propiedad conocida como la tensión superficial. En primer lugar, acordarnos qué cosa es la superficie, la parte de arriba. Y dice, en la superficie las moléculas de agua están más pegaditas. Acuérdate que en el estado líquido las moléculas están separadas, pero en la parte superior, en la superficie, vamos a encontrar que está bien pegadita. Y eso, al estar pegadito, vamos a encontrar una fuerza llamada la tensión. Como está en la superficie, se llama la tensión superficial. Esa tensión superficial va a hacer que parezca una pequeña lámina en esta parte de acá. No sé si ustedes han visto a un insecto flotando en el agua. A eso se le conocen como los insectos patinadores. Ellos no pueden romper la fuerza de tensión superficial, por eso pueden flotar. Gracias a esa fuerza se va a formar las gotas de lluvia. Debería formar la gota de lluvia círculo, ¿no? Otra característica es la característica termorreguladora. Quiere decir que gracias al agua nosotros podemos controlar nuestra temperatura. Profe, si tengo fiebre, ¿qué voy a hacer? Nosotros vamos a comenzar a sudar. Profe, yo tengo cantidad de calor, comienzo a sudar, pero en cantidad para poder regular mi temperatura. ¿Está bien? También voy a comenzar a tener jadeos para poder eliminar el calor de nuestro cuerpo por medio del vapor, ¿no? Esa es la parte del agua, en las características del agua, para qué me sirve. Ahora vamos a hablar sobre las sales minerales. Las sales minerales va a ser la unión de un metal y un no metal. Regularmente estas sales no las vamos a tener en cantidad, vamos a tener en pequeñas cantidades nada más. A esas pequeñas cantidades se le conocen como los electrolitos. Dice, si es que nosotros carecemos de estos electrolitos me va a causar la muerte. Y si nos falta un poquitito, nos va a causar enfermedades. Tenemos también sus funciones. Sirve para el equilibrio hídrico, o sea, gracias a las sales minerales podemos controlar la cantidad de agua. ¿Qué pasa si tú tomas mucha sal o consumes mucha sal? Te va a dar sed, ¿sí o no? Justamente. Se encarga de regular el equilibrio hídrico. Gracias a las sales minerales podemos controlar el impulso nervioso. Van a acelerar, dice. Acá también podemos ver, ¿no?, la corriente eléctrica o el impulso nervioso. Gracias a eso podemos controlar nuestra contracción muscular y coagularla a la sangre. Gracias a las sales minerales vamos a poder producir huesos, podemos formar dientes, tenemos el carbonato de calcio, en el caso de algunos animales picos, en los moluscos las conchas y en algunos casos las cáscaras. Vamos a encontrar los fosfatos y los nitratos que van a servir para fertilizar el suelo. Y por último vamos a hablar sobre los gases, ¿no? En este caso los gases van a ser biomoléculas, a veces pequeñas, a veces grandes, para las cuales lo vamos a utilizar regularmente en nuestro metabolismo. Casi siempre, no todas. Son pequeñas, por eso van a ser livianas, ¿no? Vamos a tener al oxígeno,
al CO2, al nitrógeno y al O3, que vendría a ser la capa de ozono. Vamos a hablar sobre el oxígeno. El oxígeno regularmente es conocido como O2, ¿no? Favorece a la oxidación y va a servir para la respiración de todos los seres vivos, en el caso de los animales, ¿no? Y es liberado por las plantas en la fotosíntesis y vamos a encontrar disueltos en el agua, ¿no? Formando el H2O. El dióxido de carbono es el gas que nosotros vamos a expulsar, ¿no? Como un desecho respiratorio, pero va a servir para las plantas en la fotosíntesis y también se expulsa en los volcanes, ¿no? Tenemos el nitrógeno. Regularmente el nitrógeno va a servir para las plantas, que va a estar en el suelo gracias a algunas bacterias fijadoras de nitrógeno. Y gracias a eso va a hacer que las plantas puedan crecer más rápido, va a servir para que los suelos sean fértiles. Y por último tenemos el ozono, conocido como el O3, que va a ser una molécula ubicada en la estratosfera que nos protege de los rayos ultravioletas y es regularmente tóxico, ¿no? Esta parte vemos todos los gases, hemos visto el agua, hemos visto las sales minerales y los gases. Espero que esta clase les haya servido de mucho. Nos vemos.